Bueno, muchas gracias por venir a la librería de la Editorial Universitaria de Buenos Aires para la presentación del libro Las casuchas del rey, de Víctor Ramos y de Beatriz Aguirre Urreta. Es un libro, todas las presentaciones son especiales para un editor, para una editorial, pero este es especialmente un libro importante. Es un libro importante por la originalidad, por el contenido y también por su factura gráfica, digamos. Es un libro muy bello, es un libro que está construido desde las ideas y desde las imágenes. Cada vez que hablo con Víctor Ramos me dice que tiene una investigación que hace 8, 9 o 10 años que está trabajando. Y es cierto, hace no mucho presentamos también la de la manzana de las luces, 2 años, ¿no, Víctor? Más o menos. Las manzanas de las luces, que también era una larga y detallada, pormenorizada investigación que había hecho Víctor, y uno piensa cuando ve esa obra que es la obra de toda una vida, que esa persona se dedicó a estudiar eso y solo hizo eso, pero después te trae otro libro que son Las casuchas del rey, que son otros 10 años de investigación y viajar por la Argentina y por España buscando información y chequeándola en forma muy rigurosa, y el resultado es, la verdad, extraordinario. Quiero agradecer a un montón de gente, pero en primer lugar quiero agradecer a Eudeva que confió en nosotros y apenas le trajimos la obra, le dijeron, no, sí, desde ya contá con nosotros y aquí ven la realidad que apareció publicada. Esa obra tiene, como dice él, mucha parte gráfica y una combinación con el texto muy importante. Entonces quiero agradecer a Ariel Siculer, que hizo un trabajo magistral combinando las figuras, las fotos con el texto. Muy agradecidos. Y después podría seguir con una gran cantidad de gente, pero en particular le agradezco a todos los que están aquí presentes por haberse tomado un día como hoy, venir acá al centro y poder escucharnos. Todo el mundo me conoce como geólogo y muy pocos saben de que allá por el año 80, cuando volví de vuelta a la facultad, me interesaron mucho las charlas y las clases que daba Guillermo Boido. Él daba un curso de epistemología e historia de la ciencia que a mí me fascinaba. O sea, el único curso que tomé cuando volví de vuelta a la facultad fue ese curso de historia de la ciencia que daba Guillermo Boido. Y un pequeño reconocimiento a él porque siempre decía, no se puede contar la historia así nada más. Primero hay que ubicar en el contexto donde están ocurriendo las cosas. Después hay que buscar los datos para que cuando uno habla de esa historia esté apoyado sobre documentos que certifiquen lo que uno dice. Y tercero, que es muy importante, uno no puede contar una historia sin hablar de las discontinuidades. La historia está realmente condicionada por toda una serie de discontinuidades que ocurren todo el tiempo, que no hacen un trazo lineal de la historia, sino la historia va a los tumbos para un lado o para el otro en función de esas discontinuidades. Con eso en mente me metí en un montón de cosas y esta es una... realmente se equivocó acá Luis cuando dijo 10 años. Hace 40 años que estamos con esto. O sea que... todo empezó porque allá en el año 83 empecé a trabajar en la zona de la Aconcagua. Y le garantizo que pasaba con la mula, pasaba con el vehículo, y una casita vieja en el 95 de bolilla. ¿Cierto? ¿Qué será eso? No sé, se quedé largo. Y después poco a poco aprendí de que había un montón de esas casas esparcidas por todos lados, esas casuchas que estaban ahí, y eran antiguos refugios. Y empecé a valorar esas casuchas en el año 84. ¿Por qué? Porque habíamos hecho una segunda expedición a los Andes, en la zona de la Aconcagua, y todo el mundo dijo, mire, el mejor lugar es subiendo por confluencia para Plaza Francia, hay un refugio, el refugio Ibáñez, que ahí pueden parar y qué sé yo. Paramos donde estaba ese refugio, y de ese refugio no quedaba nada, ¿cierto? Entonces, empecé a averiguar cómo era el asunto de este refugio. No sé si todos saben que Francisco Ibáñez fue uno de los mejores andinistas que tuvo el ejército. Era un militar que dedicó toda su vida al andinismo, a subir montañas, y murió en la suya porque estaba a cargo de la primera expedición argentina a los Himalayas y murió queriendo ascender el Himalaya. Antes de eso se había subido casi todos los cerros que había en la Argentina. Y en homenaje de él decidieron hacer un refugio moderno, con todas las instalaciones, todo fabuloso, en un lugar apropiado para que los que subían por ese camino pudieran tener
acceso a ese refugio. ¿Qué pasó? A los 5, 6, 7 años se lo llevó un aluvión y no quedó más que las ruinas. Y cuando nosotros llegamos al refugio Ibáñez, tuvimos que andar en 4 patas por debajo de los restos del refugio. Y ahí empecé a decir, pucha, ¿cómo habrán hecho estos gallegos que hicieron unos refugios y están todavía muchos de ellos en pie? Y ahí empezamos a estudiar. Y ahí convergió acá la doctora Beatriz, que empezamos a ver cuál era la historia de esos refugios. Y poco a poco fuimos develando todas unas historias que son extraordinarias. O sea, el libro está escrito como, digamos, uno ya no puede cambiar a esta altura del partido, está escrito como un trabajo científico. Pero lo que más me impresionó al escribir ese trabajo científico es la cantidad de anécdotas, de historias que realmente a uno lo emocionan y dijeron, qué barbaridad, todas las cosas que están guardadas en este lugar. En particular, le cuento cortito, dejaré la palabra a mi coautora. Estos refugios fueron construidos por Ambrosio O'Higgins. Ambrosio O'Higgins, ¿quién era? Era el padre del libertador de Chile, Bernardo O'Higgins. Era un padre más o menos, porque nunca lo reconoció al hijo y menos a la señora. Porque básicamente no lo reconoció porque, de acuerdo a las leyes coloniales y una autoridad, pues, hizo una carrera bárbara Ambrosio de O'Higgins, porque pasó por Buenos Aires, acá no le dieron mucha atención, se fue para Chile y en Chile hizo una carrera enorme, porque era ingeniero, lo contrataron ingeniero, estuvo a cargo de un montón de cosas, llegó a ser gobernador de Chile, después llegó a ser virrey del Perú. Y en todos esos cargos no podía casarse primero con una local, y si lo hacía con una local tenía que pedir un permiso especial al rey y eso le podía arruinar la carrera. Entonces, todo eso lo ocultó. O sea, pero la historia es muy linda porque en 1763 Ambrosio de O'Higgins cruzó en medio del invierno y casi más no pasa de largo porque unas tormentas tremendas, pasó las de Caín el pobre Ambrosio de O'Higgins. Y cuando llegó a Chile lo primero que dijo, tenemos que hacer un refugio para cruzar el invierno en esta zona. Es una necesidad, principalmente porque si piensan en el año, estaban en guerra con los británicos, el Mar del Sur está infestado de piratas, corsarios y un montón de cosas de ese tipo, y realmente se hacía muy difícil comunicarse por los mares del sur. Y el camino era agarrar Buenos Aires, el Alto Perú y llegar a Lima, que estaba al centro del virreinato, pero también tardaba meses en llegar a eso ahí. Entonces el camino más corto era Buenos Aires, Valparaíso, y agarrar los barcos, y en ese lugar estaba bajo control de los españoles. ¿Qué pasó? Cuando pasó todas las penurias del pobre Ambrosio O'Higgins, se lo contó al gobernador de Chile, y el gobernador de Chile decía que hay que hacer refugio, pero hay que pedirle permiso al rey. Y ahí nacieron las casuchas del rey. Ambrosio O'Higgins se puso con todo, pidió permiso al rey y se hicieron las primeras 6 casuchas. Y lo importante es que él se dedicó a supervisar la construcción, o sea, no es que escribió algo, firmó y lo hicieron, no. Se fue a la cordillera, buscó el lugar, discutió dónde hacerlo, preguntó dónde sería el mejor lugar para ubicarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y la historia esta cortita que le quería contar termina porque en 1814 Bernardo de O'Higgins venía escapando de Chile porque habían perdido la batalla de Rancagua, y estaban corriendo para la Argentina, y venía el general Carreras, Bernardo O'Higgins adelante y general Carreras atrás con todo el resto del ejército, y había una discusión porque O'Higgins decía, no, yo me voy para Mendoza, a la Argentina, y nos van a recibir mejor, y Carreras decía, no, yo voy a ir hacia el norte de Chile porque ahí vamos a rearmarnos. ¿Qué pasó? Que O'Higgins pasó y venía, y eso es lo que es importante, venía con la mamá viejita y la hermana. Pasaron las de Caín, pobrecito. Lo van a leer en el libro después. Pero, ¿qué pasó? Que el coronel Las Heras, que después llegó a ser general, los recibió allá por Juncalillo, a mitad de camino en Chile. Y estaban nevando como locos. Dijo, miren, yo voy a largar las mulas adelante para que marquen la rastrillada, ustedes vayan caminando detrás de las mulas. Llegó, pero con la justísima. Y llegó a la casucha de las cuevas. Se alojó y ahí realmente se salvó de casualidad, se puede decir. La madre muy anciana, casi no podía caminar, no podía hacer nada. Siempre me quedó la duda si sabían que esa casucha de las cuevas fue la primera casucha que hizo Ambrosio de O'Higgins cuando decidió hacer las casuchas de la cordillera. Entonces, para algo sirvieron. Fui yo, digamos, del ojo a quien nunca había reconocido como su señora. ¿Qué hace un geólogo? ¿Y qué hace una paleontóloga? Cuando empezamos a trabajar en la cordillera, bueno, acá tenemos algunos colegas y estudiantes,
uno lo primero que piensa es en Darwin. Un paleontólogo lo primero que piensa son los pasos de Darwin. Y nos dimos cuenta de que Darwin había usado estos refugios. Primero, hace 40 años, buscando la bibliografía. Ahora con Darwin Online podemos tener hasta las notas de su libreta donde Darwin iba marcando cada una de las casuchas donde quedaba, digamos. Y, digamos, eso ayuda, digamos, a que uno se entusiasme en un tema que es en cierta medida parecido a lo que uno hace todos los días. Lo que a nosotros más nos llamó la atención en su momento era, en el medio de la cordillera, que hay millones de rocas de todo tipo, las casuchas están hechas en ladrillos. Y digo, ¿a quién se le ocurre hacer en ladrillos cuando tenemos rocas de todos los colores? Claro, esto resulta de que había que pedirle permiso al rey. ¿Y quién iban a hacer los edificios? Los ingenieros del rey. Y los ingenieros del rey lo único que sabían era hacer las cosas con ladrillos. Por lo cual hicieron los hermosos diseños, y los diseños eran con ladrillos, por lo cual hubo que hacer los ladrillos en Chile y traerlos con las mulas para este lado, lo que debe haber sido un trabajo infernal de idas y vueltas, más las maderas, porque las casuchas en su momento tenían unos hermosos techos. Otro gran error de los pocos, los que estaban en Madrid, en los grandes castillos, no se daban cuenta que en el medio de la cordillera tener una casa con techo de madera en el medio de un temporal y no tener nada de leña, porque los que conocen la alta cordillera saben que no hay nada de leña, era muy tentador tener un hermoso techo. Así que los techos y las puertas constantemente eran desaparecidos por los viajeros que necesitaban calentarse en los viajes, digamos. Entonces así empezamos. Bueno, tratamos de ver cuántas eran. Después empezamos a encontrar que había mucha discusión en cuántas casuchas habían sido construidas y dónde estaban. Y ahí realmente hay que reconocer que hace 20 años Víctor tuvo oportunidad de ir a Alemania y a consultar todas las obras de Maurice Rugenda, que era un pintor alemán maravilloso, que había hecho este cruce de los Andes y con una precisión, digamos, casi increíble, había ilustrado todas estas casuchas. Entonces, con ese inicio de esa documentación en mano, cada vez que íbamos a la cordillera veníamos a tratar de ubicar los lugares donde habían sido construidas. Entonces, de esa manera fuimos construyendo, digamos, esta historia de tantos años. En realidad, inicialmente se construyeron 8 casuchas, 4 del lado argentino, 4 del lado chileno. Esas son las bien antiguas, digamos. Evidentemente sirvieron de mucho porque constantemente había que repararlas, había que ponerle nuevas puertas, nuevos techos. Y después, a mediados del siglo pasado, del siglo XIX, se dieron cuenta que todavía seguían siendo muy útiles y hay una segunda generación de casuchas. Por lo cual, cuando lean el libro van a ver que hay distintos diseños y esos distintos diseños en realidad corresponden a las distintas épocas que fueron construidas. Y lo que uno ve en el libro es, digamos, nosotros lo hicimos, digamos, tratando de seguir una cierta cronología y, digamos, la ubicación de ellas, pero lo que hay son terribles historias de todo tipo, en general bastante trágicas, porque los que pasaban en el verano con cielos hermosos probablemente no las usasen o pasasen de largo. Las necesitaban y las usaban cuando había temporales, cuando había mal tiempo, por lo cual en general las historias son bastante trágicas, pero tratamos de rescatarlas, digamos, a lo largo de todos estos años de estudio, digamos. Y era algo que había que seguir construyendo, porque seguíamos encontrando información. Bueno, tuvimos mucho trabajo en el archivo de Chile, digamos, que uno se pasaba horas tratando de descifrar los documentos escritos hace 200 años, todas las cosas que encontró Víctor de Rugendas en Alemania. Yo el año pasado tuve oportunidad de ir al Archivo General de Indias, que era una cosa que siempre había querido hacer, y volvimos a encontrar nueva documentación, por lo cual tuvimos que ir modificando a lo largo del tiempo la escritura del libro para ir acomodando toda la información que tenemos. Y hemos visitado, qué sé yo, con Guillermo Tone, que está acá, digamos, tuvimos oportunidad de visitar una para tratar de descifrar los grafitis que hay en una de ellas, que todavía hay grafitis del siglo XIX, digamos. O sea, hay muchísimo para hacer todavía, pero bueno, había que decir, hasta acá llegamos,
Y bueno, creo que fue la decisión de que probablemente podamos seguir haciendo cosas, pero había que cortarla de alguna manera y bueno, así quedamos, digamos. Hay muchísimas historias. En general, casi todas las historias, tengo que decirlo, hablan de los grandes hombres que pasaron, ¿no? Por esas, no sé, los ejércitos. También había mujeres muy indómitas que se animaron a cruzar las cordilleras, como Lady Cochrane, por ejemplo, Lady Myers, que también nos cuentan los avatares que pasaron en estas casuchas. No, las casuchas son muy pequeñas, tienen más o menos 4 metros por 5 metros, y originalmente se supone que tenían adentro una alacena cerrada con candado, donde ahí se guardaba el charqui, la leña, el ají, para el viajero que tuviese necesidad de... En realidad estaban pensadas para los correos reales, ¿no? La historia dice que tenían llaves, que entonces al correo recibía una llave cada vez que empezaba a cruzar la cordillera y después cuando llegaba a Mendoza la devolvía. En realidad sabemos que las llaves no duraron nada porque la humedad, la nieve, entonces después pusieron unos candados y parece que los candados tampoco sirvieron de mucho, pero originalmente era un cuadrado de nada con una alacena cerrada con las cosas básicas que se guardaban y digamos, antes del invierno se ponían las cosas que se iban a necesitar por si alguien pasaba y se reponían después del verano. Eso es lo que dice la historia. De eso no queda nada ahora, solo quedan las paredes y el techo, pero la parte interna no... Y los grafitis en algunas de ellas. Los grafitis sí es algo que realmente vale la pena investigar con más detalle, digamos. Hay que tener en cuenta que los grafitis los podían escribir gente que escribía. Y hay que pensar que la mayoría de la gente que pasaba por esas casuchas hace el siglo XVIII, siglo XIX, no sé si la mayoría probablemente no escribía. Entonces los que escribían eran gente culta. Con Guillermo Ottone pudimos encontrar la firma de Pavier, un viajero francés que cuando llega dice, está horrible, mira y dice, vi los nombres de unos colegas, de algunos viajeros, entonces yo agarré mi puñal y lo grabé, y fuimos con Guillermo, sacamos 500.000 fotos y lo encontramos. Hay otros que dicen, por ejemplo, que comer y dormir, y está firmado también. Quiere decir que la gente llegaba ahí y expresaba escribiendo con los ladrillos. Hay algunos Darwin, pero me parece que esos Darwin son truchos. En verano iban a mula, pasaban sin problemas, no había gran cosa, estaban más o menos espaciadas. Pero en invierno era el problema, porque en invierno cuando uno llega a Punta de Vacas empieza a estar todo tapado de hielo. Entonces tenía que decir chao a las mulas y empezar a caminar. Entonces se hicieron primero 6 casuchas que pensaban que iban a alcanzar el invierno. No alcanzaron. Tuvieron que hacer 2 más interpuestas porque se quejaban los miembros del Correo Real que llevaban la correspondencia que era un esfuerzo demasiado inhumano caminar de una casucha a la otra en invierno. Se hicieron 8. Después con el tiempo se tuvo que hacer más, hasta que finalmente después ya se habilitó el camino y no hubo más problemas. Pero fueron muy pensadas, asesorados. Una cosa que hizo Ambrosio O'Higgins es preguntar a los vaquianos, ¿y usted dónde la pondría? ¿Y dónde sería mejor la próxima? Y los vaquianos que ya pasaban 100 veces por esa zona, sabían exactamente, mira, ahí no, porque lo tapa la nieve, mejor vamos a aquel cerro que siempre está despejado. Entonces, estuvieron muy bien ubicadas. Yo digo, no es mérito de Ambrosio O'Higgins, mérito de él es preguntar, fue mérito de los vaquianos que conocían la zona. Cuando uno sale de Punta de Vacas, lo primero que se encuentra es la Punta de Vacas. Y la Punta de Vacas es un lugar dificilísimo para cruzar. Entonces se cruzaban con la tropa, con lo que sea, a la vera de enfrente. Se metían por ahí, al poco tiempo se hacía difícil, tenían que cruzar para el otro lado. Se pasaban cruzando de un lado para el otro. Por eso, cuando uno va con un coche ahora y va mirando, se da cuenta que una la ve de lejos, pues le hicieron parar atrás. Y todo tiene su razón de ser. O sea, fueron haciéndolo donde podían. Y cuando llegan a las cuevas empezaba el problema principal, porque
la primer casucha que hizo Ambrosio O'Higgins fue la de las cuevas, porque esa era la más difícil de todas, porque uno llegaba al pie de la cordillera, la cueva está justo al pie de la gran cordillera, y los tipos decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Nos animamos a cruzar? No, hay mal tiempo, mejor esperemos, ¿viste? Hasta que se despeje. Entonces, la de las cuevas fue la más usada, porque era el lugar donde se tomaba la decisión, ¿cruzamos o no cruzamos? Y cuando toman la decisión y uno ve por dónde fueron, es increíble, porque hay unas cuestas impresionantes. Uno llega actualmente al Cristo Redentor, bajaron un poco en un costadito y ahí hicieron le llaman Casa de la Cumbre, y eso es un páramo a 4.000 metros de altura, 4.000 y pico, que les garantizo que hay unos vientos horribles en esa zona. O sea, en invierno y parado ahí arriba, no se lo recomiendo a nadie. Bueno, y así fueron haciendo casuchas, pensando dónde podían realmente alojarse durante las largas noches. Digo largas noches porque cuando lean el libro se van a dar cuenta de que no iban por unas horas y seguían viaje, sino que llegaban ahí, la gran tormenta, y hay tipos que se morían 10, 15 días congelados esperando que mejore el tiempo. O sea, pasaban días. Y el hecho de los grafitis que contaba Beatriz no es que les dio la gana de escribir, sino que después de 3, 4 días de estar medio congelados, no sabían qué hacer, dijeron, bueno, por lo menos voy a dejar mis últimas palabras acá en la casucha. Hay una serie de cosas que pasaron muy, muy importantes. Quiero poner un poco de contexto en esto, porque me acordé de Guillermo Boyd y dije, no, hay que decir algo de esto. Cuando empezamos, estaba todo mal. ¿Por qué digo esto? Porque habían hecho un decreto declarando monumentos históricos y bla, 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 acá, en el año 1977, y la pifiaron en muchas cosas, o sea, en el nombre, la ubicación, y, diría que cuando uno lee eso, cuando lo leí, dije, qué bárbaro, qué interesante, pero después con los años me di cuenta que gran parte, o más de la mitad de todo lo que decía estaba errado. ¿Y dónde está la clave de eso? En dos cosas. Uno, son los documentos originales. Muy poca gente se tomó el trabajo de los documentos originales. Y dos, ninguno se tomó el trabajo de caminar a pie toda la cordillera para buscarlos. Porque los historiadores van a un archivo, hacen sus grandes elucubraciones, pero no van después que caminar a la cordillera. Y nosotros nos pasamos caminando la cordillera todo el tiempo. Entonces, eso nos permitió encontrar del lado argentino 3 casuchas que no se conocían de dónde habían quedado. Cambiar todo lo que decía ese decreto declarando patrimonio histórico. Y del lado chileno pudimos encontrar 1, 2, 3 casuchas que ya no quedaban rastros. O sea que realmente, digamos, el mérito del trabajo es rescatar la existencia todavía de relictos de esas antiguas casuchas que todavía quedan en pie y que uno puede observar cuando va a buscarlas con detalle. Entonces, eso trajo aparejado un montón de problemas. Por ejemplo, cada vez que había elecciones venía siempre y eso no está en el libro, cada vez que había elecciones venía una diputada de Mendoza y me decía, doctor, quiero que nos ayude con un proyecto, queremos poner en valor las casuchas, bla, bla, bla. Nos rompíamos todo, le hacíamos un informe, lo escribían, lo presentaban a la legislatura antes de las elecciones y nunca pasaba nada. Hasta que últimamente hubo uno de los últimos decretos que logró pasar, que la quieren poner en valor, y de vuelta se siguen copiando con el decreto original del patrimonio histórico, que está todo equivocado. O sea que espero que este libro traiga luz, que permitan estudiar a aquellos que se interesen por las casuchas y que realmente pongamos en valor algo que es tan importante. Son 250 años y uno las ve paraditas ahí en perfecto estado, muchas de ellas, y tener el orgullo de que de las 6 casuchas originales, 3 quedaron en Argentina. Las de Chile fueron todas reconstruidas y las reconstruidas le pasaron por encima, todavía encima. O sea que aprovecho esto para que lean el libro, pasen la voz para todos lados, que es un libro interesante, y segundo, que las vayan a visitar. Así que muchas gracias.